Bueno, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están pasando el tiempo? ¿Bien? Bueno, estamos, obviamente, no voy a decir nada extraordinario en lo que digo, que estamos en el último domingo de este año. Llegamos finalmente al último domingo. Y bueno, seguramente nos proponemos para el año que comienza muchas cosas, o tal vez no nos proponemos nada, no sé, cada uno tendrá en su corazón y sus pensamientos. Pero es importante que como iglesia por lo menos tratar de despertar nuestro interés, como se daba, por ver, por examinar, por hacer un balance de lo que ha sido este año. Y también, de alguna manera, ver qué nos faltó, ver lo que logramos. Y esto, como iglesia y como creyentes, tiene poco que ver con lo material y mucho que ver con lo espiritual, con lo externo, con lo que Dios nos ha dado para que caminemos nuestro camino, nuestras circunstancias, lo bueno y lo malo. Para los creyentes no es para desesperar, sino que es la manera como Dios ha arreglado esta vida y lo que resta de ella para que nosotros avancemos. Hay un hombre en el Antiguo Testamento que había prosperado mucho. Salió de su casa sin nada y huyendo de su hermano, y oró a Dios en el camino y dijo: Dios, si voy y me prosperas y vuelvo por ese mismo camino trayendo bendiciones de ti, serás mi Dios. Y volvió por ese camino, y volvió por muchas cosas. Volvió con una esposa, más que una esposa, venía con 2 esposas, venía con muchos hijos, pero había un problema para resolver, y era un problema espiritual, era un problema que comenzaba con una enemistad con su hermano que había jurado venganza, pero él volvía igual, y volvía así, lleno de cosas materiales, un hombre próspero, y venía pensando cómo resolver el problema con su hermano, y bueno, empezó a enviar regalos a su hermano, pero no, seguía teniendo temor de lo que iba a pasar con él. Y esa noche volvió a orar a Dios, porque no sabía lo que iba a pasar, tenía mucho miedo de que su hermano le quitara la vida, matara a su familia y se apoderara de todo lo que era él. Así que de nada le sirvió todo lo que había ganado si no resolvía ese problema, ¿no? Y llegando a un lugar, Dios se le apareció. Y esto no es un cuento, está en la Biblia. Algunos ya tal vez estén sabiendo de quién se trata. No lo voy a decir, sino hasta el final para ver si todos llegamos a saber de quién se trata. Llegó a ese lugar y Dios se le apareció. Entonces él se aferró a Dios, dice la Biblia, que con mucha fuerza, y le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Y la bendición ya no tenía que ver con lo material, porque ya Dios le había prosperado allá en la casa de sus parientes lejanos, y volvía con todo. Así que la bendición que buscaba era una bendición que le trajera paz a su vida, armonía con su hermano, reconciliación. Y dijo: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y Dios le dijo: déjame. Era el ángel de Jehová, ¿no? Era Dios en su forma, que tiene un nombre teológico, pero no nos vamos a complicar con eso. Pero era el ángel de Jehová que era un mismo, y le decía no. Y entonces, ya cuando estaba llegando el momento, Dios dice que tocó en un lugar de su cuerpo, en la cadera, y se desconectó. Y él igualmente no le soltaba. Entonces Dios le dijo, le dio una bendición, pero le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y su nombre era Jacob. Muy bien, su nombre era Jacob. Pero
tu nombre ahora será Israel. Israel, príncipe de Dios, porque has luchado por Dios y por los hombres y has vencido. Y esa fue la bendición que Dios le dio. Una bendición que le dio a él un privilegio. Ya no era el mismo hombre de antes, ahora tenía un nombre dado por Dios. Y cuando Dios da un nombre, transforma a esa persona en lo que ese hombre significa. Es decir, un príncipe de Dios. Hay un príncipe de Dios. Lo mismo que de alguna manera nos pasaba a nosotros. No siendo nada para Dios, ahora todos somos herederos, ¿sí? Llamados a ser reyes y sacerdotes. Pero aquel hombre, cuando finalmente dejó, quedó solo, reenviaba. Y nunca más se curó de ese mal, ¿no? Nunca más se curó, reenviaba. Pero aquella manera en como Dios bendijo su vida, por un lado lo dejó incapacitado, con molestias, con dificultades, pero por otro lado le dio una bendición. Así como Dios obra. Muchas veces nos quita cosas para que podamos realmente ser herederos de las promesas de Dios. Cosas que tal vez amamos o estimamos, pero que delante de Dios no sirven para nada. Han sido siempre un estorbo y pensábamos que era algo bueno, algo que nos hacía exitosos. Que el Señor nos ayude a discernir en nuestra vida qué cosas Dios debe quitarnos y decirle: Dios, quítame de mí. Aunque amo esto, quítamelo, para que pueda ser verdaderamente un hombre que en esta vida camina con dificultades, pero delante de Dios firme en la fe. Pero hoy vamos a avanzar en nuestro estudio de los libros del Antiguo Testamento y nos toca el libro de Abdías. Abdías. Es difícil de encontrar Abdías, aunque está en el Antiguo Testamento, porque tiene un solo capítulo. Entonces, son muchas páginas para ver. Así que el que no tiene, nunca ha leído Abdías, puede ver en el índice, al inicio de la Biblia, el índice dice la página en la que está el libro de Abdías. Es más fácil de encontrar. Abdías es uno de los profetas menores, y con Abdías estamos completando la cantidad de 32 libros del Antiguo Testamento. Avanzamos bastante, ¿no? 32 libros. No sé si todos pudieron aprovechar las oportunidades que tuvimos de tratar cada libro, pero avanzamos con 32 libros. Espero que al menos algunos de esos libros se hayan sentido motivados a leerlo y a estudiar. Eso es uno de los propósitos de este estudio. Lo segundo es que nos falta poco para terminar el Antiguo Testamento, así que el año que viene, si Dios permite, vamos a terminar el estudio del libro del Antiguo Testamento. A propósito, ¿se acuerdan cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Quién dijo? Escuché 9 por ahí. ¿Cuánto? 39. Bien, 39. El Antiguo Testamento tiene 39. Así que solamente nos está faltando. ¿Quién sabe sumar y restar? Me dicen. ¿Cuánto nos está faltando? 7. Muy bien, 7. A partir de hoy, digamos, ¿no? Bueno, el día sería 8, pero estamos completando 32. Bien. Abdías tiene un solo capítulo y es un profeta del cual casi no podemos saber nada. Su nombre simplemente significa el que sirve a Jehová, o siervo de Jehová. Y tiene un solo capítulo su libro. Profetiza contra Edom. ¿Qué será Edom? Edom. Y el profeta dice que Edom es hermano de Jacob. Edom es hermano de Jacob. ¿Quién era hermano de Jacob? Eso no lo dije en la historia, pero estábamos hablando de Jacob, ¿no es cierto? ¿Quién era hermano de Jacob? Que prometió vengarse matándole. ¿Quién fue? Esaú, muy bien. Esaú es Edom. Y Edom se transformó en un pueblo importante, que vivía en los montes del Seir, dice la palabra de Dios, una región montañosa,
alta, difícil de conquistar. De hecho, él creía orgullosamente que nadie podría jamás conquistar esa ciudad. Pero era hermano de Jacob. ¿Por qué Abdías profetiza contra Edom? Profetiza contra Edom porque como hermanos del pueblo de Israel se portaron como no debían haberse portado. Traicionaron el fraternal vínculo que tenían con él. Entonces, este único capítulo tiene una primera parte donde Dios pronuncia juicios contra Edom. Una segunda parte que dice ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que Dios está tan enojado contra Esaú, contra Edom? Y la tercera parte, Dios promete para su pueblo salvación. Y finalmente, el reino de Dios se va a establecer. ¿Sí? Entonces son tres partes las que tenemos en este único capítulo. Primero, versículo 1 al 9, juicio contra Edom. Versículo 10 al 14, las razones por las que Dios juzga de esta manera a ese pueblo. Y finalmente viene la consolación, ¿no? La restauración y la promesa del reino de Dios. Siempre hubo enemistad entre Edom e Israel, o sea, entre Esaú y Jacob. Pero este libro no hay una fecha establecida en el libro, no hay una referencia como sí podemos encontrar en otros libros. Sin embargo, es muy probable, y muchos de los estudiosos creen que esto se está refiriendo al momento en que Judá, o sea, el pueblo de Judá, Jerusalén, los que habitaban en el reino del sur, fueron llevados por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Así que podemos pensar que este libro fue escrito en ese momento o después de ese momento, porque está de alguna manera describiendo cuál fue el comportamiento del pueblo de Edom. Así que Abdías no sabemos nada de él, la fecha en que escribió su libro tampoco podemos asegurar, sin embargo por lo que está diciendo es muy probable que tenga que ver con eso que ocurrió cuando fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, cuando fue llevado cautivo Judá por Nabucodonosor. No hay nada de datos biográficos y el tema central entonces de este libro, el tema central tiene que ver con que Dios es el juez de todas las naciones. Dios es el juez de todas las naciones y Él juzga el orgullo y la violencia que Edom hizo contra su hermano. Y dice así, como tú hiciste, se hará contigo. Versículo 15. Como tú hiciste, se hará contigo. Podemos encontrar temas secundarios en este libro como el orgullo humano, ¿no? Edom confió en la altura del lugar donde vivía, la fortaleza, la sabiduría de sus sabios. Podemos encontrar la traición fraterna, que tiene que ver con el tema central, la manera en cómo Edom se aprovechó del momento en que su hermano estaba caído, asediado, llevado cautivo, asesinados, robados. Podemos encontrar el día del Señor, el juicio universal contra todas las naciones, y específicamente aquí contra Edom, pero Dios establecerá su reino. La restauración del pueblo de Israel, que trae esperanza para este pueblo que está en cautiverio cuando se escribe este libro, y también obviamente la soberanía de Dios llevando adelante la historia de la humanidad, de los pueblos, de su pueblo y del pueblo de Edom hacia la conclusión final de todas las cosas, que es el reino eterno de Dios. Así que entonces el propósito del libro es denunciar el pecado de Edom y anunciar el juicio.
Con respecto a la estructura del libro, yo ya les anticipé, versículo 1 al 9, la caída del orgullo y la derrota total anunciada por Dios de Edom. La causa del juicio, versículo 10 al 14, donde enumera todos los pecados que cometió el pueblo de Saúl, incluyendo la falta de misericordia y la complicidad con la maldad del pueblo que había venido y estaba conquistando a Judá. Y la última parte, el día del Señor y la restauración de Israel, que va del versículo 15 al versículo 21. Así que es un libro corto. Aquellos que quieren aprovechar las vacaciones pueden leer en solo 21 libros. Si les cuesta leer, pueden leer un versículo por día y van a cubrir las vacaciones para leer este libro. Bien. Pero como este libro es tan corto y tenemos pocos datos para dar, y los temas secundarios ya mencionados, esto es lo que suelo hacer en una sola oportunidad. Pero como estamos terminando el año, me gustaría que tomemos ya un tema de este libro. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el tema de la traición fraternal. Importante es este tema, porque ya vamos a ver el pasaje, vamos a leer ese libro de Abdías, ya lo encontraron, Abdías, vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 15. Abdías, versículo 10 al 15. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ciertamente nos duele cuando sufrimos alguna pérdida, afrontamos alguna desgracia, tenemos que atravesar dificultades. Cuando ocurre algún hecho lamentable que realmente nos destroza el corazón, hay dolor. Pero no se siente el mismo dolor cuando los que miran o los que son indiferentes son ajenos a nuestra vida. El dolor se vuelve más profundo y más significativo cuando el que mira y el que es indiferente es tu hermano o mi hermano. No es tan grave la traición de un extraño o la maldad de quien no tiene nada que ver con nosotros, pero sí es tremendamente desgarradora o desgarrador el puñal del pariente. Nos vemos en Abdías, este es el tema central. La Biblia llama hermano a Edom porque Edom es Esaú. Y Esaú era hermano de Jacob. Era hermano no porque por cortesía, como podemos llamar a alguien, hey, hermano. Era hermano por
historia, era hermano por sangre, era hermano por responsabilidad delante de Dios. Y sin embargo, cuando Jerusalén cayó y todo su pueblo fue asesinado o llevado cautivo o huía para salvar su vida, el pueblo de Edom fue no solo indiferente, sino fue traidor. Edom no lloró, sino que miró. Y este mirar significa indiferencia. No intercedió, no oró a Dios por su hermano, sino que se alegró. No protegió ni buscó refugiar a los que huían, sino que se aprovechó de la oportunidad para asesinarlos y quedarse con lo que era de ellos. Podemos darnos cuenta o empezar a darnos cuenta de lo terrible que significa esto delante de Dios. La relación entre hermanos o de aquellos que fueron llamados a vivir como hermanos es una relación que Dios establece y que Dios la considera fundamental. No nos olvidemos de lo que dice Juan el Evangelista en su primera carta. El que no ama a su hermano no es de Dios. El libro de Abdías nos muestra que para Dios la traición fraterna no es un pecado menor, ni una debilidad comprensible, ni una reacción humana inevitable, sino una falta grave, porque revela un corazón que ha dejado de amar a su hermano. El mensaje de este profeta escrito no fue escrito solo para Edom, sino que fue preservado para los que fuimos llamados a vivir como hermanos, para que seamos advertidos acerca de la gravedad de traicionar la relación que Dios nos ha dado, como familia, como hermanos y como pueblo de Dios. Nos ponemos y nos vamos a ocupar brevemente de esta enseñanza en el libro de Abdías, para que observemos en esta denuncia de juicio y castigo contra aquel pueblo, para que al finalizar este año podamos también tener este asunto de nuestra relación como hermanos bien en claro, y en lo que hemos fallado podamos de alguna manera rectificarnos y poder para el año siguiente no solamente terminar con buenos deseos, sino que en verdad y de hecho seamos mejores hermanos delante de Dios. Fijémonos que el profeta muestra la actitud condenable de Edom como hermano de Jacob en 3 etapas. Y esta es la que es importante considerar. Primeramente porque la traición fraterna comienza en el corazón y no en las manos. Abdías 11:12 dice: el día en que te quedaste mirando. Edom no comienza sumándose a los que atacan. No hizo una alianza directa con el enemigo que vino a destruir Jerusalén, sino primeramente fue indiferente. La primera condición del corazón de un hermano que traiciona es la indiferencia. Apartarse y ser indiferente. Dios enumera las actitudes antes de la acción, porque Dios ve el corazón, los pensamientos, las intenciones. Y allí es donde Dios comienza a ver el camino de aquel que debía actuar como hermano, socorriendo a su hermano, y sin embargo fue indiferente. La pendiente por la que se deslizó Edom en relación a la condición o la circunstancia que estaba atravesando el pueblo de su hermano Jacob era mirar de lejos, alegrarse por la desgracia y hablar con arrogancia. Fíjense, lo hemos leído allí. El día en que tú, estando delante, llevaban cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén,
tú también eras como uno de ellos. Pues debiste, pues no debiste tú haber estado mirando. La identificación con el enemigo comienza con el mirar indiferente en el día en que tu hermano te alegrase. En el día de su infortunio no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá. En el día en que se perdieron no debiste haberte jactado en el día de la angustia. ¿Se dan cuenta? Son cosas que están allí en el corazón. No hay ninguna acción, solo hay sentimientos malvados, sentimientos que ya finalmente se transforman en acción. Entonces, esa primera condición del corazón que comienza cuando deja de sentir el amor que debería ser natural y propio de la relación que se profesa, ocurre lo distinto. La indiferencia, la alegría, el jactarse. La pregunta para nosotros, hermanos, porque, como dije, no fue escrito solamente para el hombre, está preservado para toda relación de hermanos. La pregunta nuestra como hermanos es, ¿qué sentimos cuando un hermano cae? He oído muchas veces, y tal vez soy parte también de aquellos que miran con cierta satisfacción, ya sea porque el que cayó pensaba que o tenía algunas cosas con las que siempre alardeaba, pero era mi hermano, o era tu hermano. Entonces, la satisfacción porque finalmente cayó, porque hacía alarde de su espiritualidad. A mí, a vos, nos confronta la palabra. ¿Qué sentimos cuando un hermano cae? ¿Compasión o alivio? Finalmente se fue. El que tanto me molestaba. Dolor o confirmación de que teníamos razón. Yo sabía que en algún momento todo eso era pura capa. En algún momento iba a caer, porque se creía demasiado del espiritual. ¿No? ¿Han oído eso? ¿Han sentido eso? El Señor lo sabe. Este es el momento de examinarnos. La palabra del Señor no es solo para nosotros, es para todos aquellos que fuimos llamados a vivir como hermanos en Cristo. El mismo Cristo que ha derramado su sangre para comprar tu alma, ha derramado también su sangre para comprar y salvar al mismo precio y por lo tanto en la misma estima el alma de tu hermano o hermana y mi hermano o hermana. Dios examina entonces las emociones, los sentimientos, el corazón, allí donde nace la acción, allí donde nacen las decisiones. Y entonces allí el progreso, que es en caída, la mejor dicho, no es un progreso, sino el hundirse más, se transforma en algo distinto que la simple indiferencia. La traición se profundiza cuando el dolor del hermano se vuelve, o la tragedia del hermano se vuelve una oportunidad. Una oportunidad. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo ni echar mano a sus bienes. ¿Se dan cuenta? Qué terrible, ¿no? Diríamos, ¿cómo puede ser? ¿Habrá algún hermano así? El Señor Jesús dijo, cualquiera que aborrece a su hermano es un homicida. Y eso es el colmo, ¿no? Eso es el colmo. Ahora, la oportunidad que alguien ve en la desgracia o en el infortunio del hermano para apropiarse, aunque sea, digamos, de manera solapada. Es decir, yo te voy a ayudar. Te compro tu auto, Juan, por 10,000 pesos. ¿Me venderías? Obviamente estoy hablando de una acción
realmente condenado. Ocurrió mucho, pero en el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, los redimidos del Señor Jesús, los hermanos, debemos realmente prestar atención, porque el sentimiento que en principio es solo sentimiento, es solo indiferencia, pronto puede haber la oportunidad para que algo peor que hay en el corazón se manifieste, y es la avaricia. Voy a aprovechar que está por vender, que va a vender por lo que sea, porque está desesperado, necesita ese dinero para comprar un remedio, para poder comprar el alimento, para resolver un problema grave. ¿Es así como un hermano debe actuar? Obviamente no. La oportunidad no debe ser sino la oportunidad de socorrer, la oportunidad de socorrer, la oportunidad de ayudar, la oportunidad de sacar de lo que tengo para que mi hermano pueda al menos aliviar su situación. Edom cruza una línea peligrosa y el sufrimiento de aquel hermano, de aquel su hermano, deja de ser una tragedia y se convierte en beneficio personal. El mundo lo hace así. Hay muchos que están buscando oportunidades y piensan, necesita vender, así que lo voy a aprovechar. Nos llama la atención, hermanos, debemos prestar mucha atención a esto. La oportunidad de un hermano que está mal, que ha caído, que tiene un problema, es una oportunidad para hacer las obras que Dios ha preparado para que andemos en esto. Es la oportunidad para mostrar que el amor es verdadero, que realmente Cristo mora en mi corazón y en tu corazón. Y entonces extender la mano, no vacía, sino con aquello que podemos ofrecer para salvar, para ayudar, para aliviar. No siempre se roba con las manos, no siempre el robo es tan descarado, pero sí puede ser muy perverso. Cuando la oportunidad, la desgracia, el infortunio se vuelve una oportunidad para apropiarme por nada de algo que ha sido caro o es más valioso de lo que yo quiero pagar. A veces se gana prestigio con la caída del otro, ¿sí? Es muy común en el mundo desprestigiar al otro para decir yo soy mejor. A veces se construye autoridad sobre el fracaso ajeno. Ese hermano no anda. Si yo fuera el que estuviera en su lugar, verían que yo sí puedo. A veces se fortalece la propia imagen comparándose con el hermano herido. Eso es maldad. Eso es Edom. Eso es Edom, aprovechando la oportunidad para asociarse con aquellos que están, o con el mal que está sufriendo. Donde no hay misericordia, el dolor del otro se transforma en recurso. Y qué perverso es esto. Pregunta: ¿usamos el error ajeno para justificarnos? Sí, pero el hermano tal, hablamos más de lo que pasó, de cómo ayudar. Es muy normal, hermanos, yo lo confieso, es muy normal en nosotros darle horas y días para hablar del fracaso, del error, de la metida de la pata, del ridículo del hermano, de la hermana, y no buscar la manera de cubrir el pecado y hacer que el hermano recupere de alguna manera su lugar que perdió, obviamente por su debilidad o por las circunstancias, pero mi deber y tu deber como hermano o hermana no es hablar de lo que pasó, tanto como ver de qué manera puedo ayudar. Entramos donde Dios nos llama a cubrir. Esto es justamente donde somos llamados a cubrir el pecado. Y no significa no verlo, significa no hacernos jueces de nuestros hermanos. Significa ver con compasión y con
mucha conciencia de nuestra propia debilidad, el fracaso del hermano o el pecado del hermano. Dios nos llama a los que estamos, entre comillas, a veces más fuertes, a considerar y a ser compasivos con el que ha caído. Y la caída todavía no queda allí, no queda simplemente en aprovecharse de la oportunidad para obtener un beneficio, sino que finalmente alcanza su punto máximo cuando se entrega al hermano, cuando se asesina al hermano. Esto es lo que hizo Edom. En esta última parte no debiste entregar a los que huían. Fíjense en el mismo libro, ahí lo tienen abierto. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo, es lo que ya vimos, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Ahora, dice, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día del angustia. Ni debiste. Esto es lo que hizo aquel pueblo, olvidándose del vínculo de hermandad que hay entre ellos. Eran hermanos de sangre, eran un pueblo realmente hermano. Pero la traición del hermano alcanza su punto máximo cuando llega a este momento. El hermano no es abandonado, sino es expuesto. Es expuesto en el medio para hacer de él un esclavo. Expuesto en el medio para que sea condenado. Edom se convierte ahí ya en colaborador, no solamente en intención, sino también en acción. Y esto es grave porque definitivamente aquel vínculo que pretende establecer una unidad entre hermanos de sangre, de historia, de la misma familia, resulta un vínculo que no existe, ya no existe. Ya no existe. Ya no hay misericordia, ya no hay compasión. Ya no hay indiferencia, ahora hay odio. Ahora hay, y se aprovecha la oportunidad para entregar, para exponer. Cuando el hermano es entregado, la traición ya es total. ¿Cómo lo aplicaríamos para nosotros? ¿Cómo lo aplicaríamos para nosotros? Callamos cuando deberíamos interceder, orar a Dios por el hermano. Hablamos del hermano cuando deberíamos callar y proteger. Nos alineamos con la verdad o con la conveniencia. La iglesia del Señor tiene muchos hermanos, muchos creyentes que se han quedado en el camino. Y se han quedado en el camino justamente porque como hermanos, muchas veces, los creyentes actúan como enemigos. En lugar de interceder, lo ponen en conocimiento. Se apresuran a hablar del que han visto de su debilidad. Se apresuran en contarle a los demás cuál es el error que ha cometido. Y ya cuando todo el mundo lo ha sabido, el hermano no puede entrar por la puerta. Ya ha sido expulsado. Ha sido puesto afuera. Porque se apresuró alguien en contar el pecado. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de esto? ¿Qué dice? No debemos olvidarnos, hermanos, lo que dice. Ya vamos a ir. Ahora, el libro termina con el reino de Dios. Y esto es importante. El reino de Dios y la hermandad entre cristianos. El reino de Dios y la lealtad fraterna. El libro no termina con Edom, sino que termina con Dios estableciendo su reino
Y eso debe llamarnos la atención porque nosotros estamos participando de este reino. Nosotros trabajamos en el reino de Dios. Construimos o destruimos, edificamos o echamos por tierra, fortalecemos o debilitamos, estamos a favor o en contra. Decimos que estamos a favor, pero los sentimientos, en las acciones, en las oportunidades que tenemos para fortalecer al caído, para enderezar los pasos de él, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El reino de Dios se manifiesta en la tierra. El Señor Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Y que el amor sea evidente para que el mundo conozca que yo he venido. Que yo he venido. Fíjense qué gran responsabilidad. Nuestra relación de hermanos y un amor verdadero muestra al mundo un testimonio mayor que el que podamos dar en aquellas cosas que decimos somos santos. El Señor Jesús nos dijo, miren, traten de cuidarse de no ir al baile porque entonces el mundo sabrá que yo he venido. Traten de cuidarse de no fumar un cigarrillo porque entonces el mundo sabrá que yo he venido. Traten de cuidarse de que el mundo no les vea tomando unas copas de más porque entonces sabrán que yo he venido. No dice nada de eso. Dice, ámense los unos a los otros con amor verdadero, con amor en hecho y en verdad, y el mundo sabrá que yo he venido. ¿Cuál es el mayor testimonio que tenemos para dar al mundo? En una relación de amor verdadero y de hermanos de verdad, el mundo puede conocer que Cristo ha venido y nos ha hecho suyos, parte de sí mismo, parte de su pueblo. El reino del Señor se manifiesta cuando los hermanos se cuidan, cuando los caídos son restaurados y el amor es más importante que el juicio. Tratar de restaurar antes de juzgar. Tratar de que el hermano comprenda y vuelva atrás en sus malos pasos antes de que ponerlo en evidencia y que todo el mundo ya lo juzgue. El reino de Dios se manifiesta y se hace de gran testimonio cuando los hermanos nos portamos como hermanos. Y eso significa no hacer lo que hizo el hombre. Y ojo, ¿dónde comenzó todo? ¿Dónde comenzó la caída? ¿Dónde comenzó la traición? ¿Dónde comenzó la violencia? En la intención, la indiferencia, luego la oportunidad, el alegrarse, el captarse, luego voy a aprovecharme y por último lo voy a poner. Es un camino cuesta abajo y sin freno. Se llega allí cuando se comenzó con el primer paso. Debemos cuidar y vigilar nuestros sentimientos hacia los hermanos. Debemos cuidar de amar a todos y cada uno de la misma manera. No es fácil, pero no debo contar, ni debes contar con tu corazón, ni con tu amor. Debes contar con el amor de Cristo. ¿Tienes amor de Cristo en tu corazón? Si no lo tienes, pídele. Dice la palabra que el amor de Cristo ha sido derramado un poquito en nuestros corazones, abundantemente por su Espíritu. Si eso es verdad, que sea real en nuestra relación. Debo proponer, y esto es el propósito que viene con este libro y viene en este último domingo. Debo proponerme amar a mis hermanos y hermanas de la misma manera y sin excepción. Y ese amor significa no actuar como lo hizo Pablo. Si hay sentimientos como los que tuvo Edom, si hay actitudes como la que tuvo Edom, hermanos, es el momento de ponernos delante del Señor y confesar que necesitamos de Él, para no ser luego, de alguna manera, también víctimas de nuestra propia culpa. Como hiciste,
sitiará. Tu mal volverá sobre tu propia cabeza. La salvación no la perdemos, pero hay de los creyentes, de los hermanos, cuando se han dedicado a mirar los defectos y a juzgar a los demás, y llega el día, el Señor nos libre, nos guarda. Recordemos lo que dice Juan, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Primera de Juan 2:9. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 2:10. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. 3:10. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 3:15. Que alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 4:20. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. 4:21. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, ¿qué debemos hacer? Denunciarlo inmediatamente con los ancianos. Reunir a la iglesia para echarle prontamente, ni un minuto más entre nosotros. Eso dice 1 Juan 5:16, la primera parte. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Dios toma muy en serio la manera en que tratamos a nuestros hermanos. ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? ¿Cómo sentimos los unos por los otros? ¿Qué actitudes tenemos los unos por los otros? No todo lo podemos ver, pero Dios lo ve todo. Porque la fidelidad fraterna, por esto Dios me considera importante, porque la fidelidad fraterna, el amor fraterno, revela a quién pertenece nuestro corazón. ¿A quién pertenece nuestro corazón? No lo digamos. Mejor demostremos, amándonos los unos a los otros, como Dios quiere que lo hagamos. Que el próximo año, 2026, Dios nos encuentre mejores en este sentido. A ver si